Hola otra vez. Estamos ya en el ecuador de esta interesante jornada. A continuación cerraremos la mañana con la entrevista que hará Raúl Rejón, el jefe de sección de Sociedad del Diario.es y uno de los mayores especialistas en información de medio ambiente, a Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Volvemos después por la tarde a partir de las 3:30, 15:30, en esta misma sala, con otras 3 mesas de debate en las que seguiremos hablando de economía circular y energías renovables. Y ahora sí invito a subir... perdón, me he saltado una cosa. Después de la conversación importante, haremos una pausa para la comida con un cóctel que ofreceremos en esta misma sala contigua y a las 14:45 hemos organizado, con la ayuda del Colegio de Arquitectos de Madrid, una visita a la Galería de Arquitectura que está en este mismo edificio, una visita guiada. Creo que es un tema interesante porque, como hemos visto en las distintas mesas, la arquitectura y la sostenibilidad de las ciudades están bastante unidas. Ahora sí, ya le doy la bienvenida a Hugo Morán. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Seguimos después por la tarde. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a esta metavolante antes del descanso de mediodía con el secretario de Estado, con Hugo Morán. Vamos a hablar de economía circular. Y voy a entrar directamente porque tenemos un asunto además de actualidad, como es el de la tasa de la gestión de residuos y lo que se llama así genéricamente la tasa de las basuras, ¿no? Este fin de semana hemos tenido declaraciones aquí por parte del Ayuntamiento de Madrid en contra de la tasa de basuras. Ha habido un pequeño revuelo por cómo han aplicado esa tasa para gestionar los residuos, que es una cosa, la gestión de residuos, que no puede ser nada más circular que la gestión de residuos. Y no sé, el secretario de Estado, qué opinión le merece este revuelo que se ha generado por parte de esta aplicación de la tasa de basuras, que es gestión de los residuos, economía circular 100%. En mi opinión, es una polémica bastante artificial. Basta echar una ojeada a nuestro entorno europeo para ver que la fiscalidad es una de las herramientas que se ha utilizado históricamente con más éxito para conseguir objetivos de reducción de residuos en vertedero. Algo que en España no ha sucedido. Somos uno de los países que más retrasados vamos a la hora de eliminar ese concepto de vertido, de basura vertida. Pero más allá de eso, de una forma u otra, todos los ayuntamientos gestionan sus residuos, los han gestionado históricamente. Y antes de la tasa, cualquier ayuntamiento de este país, bien con servicios públicos propios, bien con empresas contratadas, estaba gestionando esos residuos y estaba pagando un coste por ello. Si no había tasa, evidentemente se pagaba con otras vías de recaudación. O sea, los ayuntamientos recaudaban, en la mayoría de los casos, a través del impuesto de bienes inmuebles. ¿Qué problema tiene eso? Que esa fiscalidad se mueve en un ámbito de opacidad que dice bien poco en la idea de utilizar esa herramienta para mejorar la gestión y reducir el volumen de residuos. El ciudadano, el vecino, está pagando lo que cuesta la gestión de esos residuos, pero no lo sabe, porque nadie se lo ha dicho. No sabe si está pagando lo que cuesta, si está pagando más o si está pagando menos, pero evidentemente lo está pagando. Un ejemplo personal. Yo en mi municipio, como vecino, como alcalde que fui también y de nuevo como vecino, he pagado siempre por la tasa de basura y sé lo que me cuesta, siempre. Y es un municipio pequeño, lo cual quiere decir que la tasa no es una cosa novedosa que aparezca ahora con la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, más allá de que Europa haya hecho una recomendación, Bruselas ha dado una recomendación al conjunto de los países de que se utilice la fiscalidad para mejorar, ¿no? Entonces, cuando el ayuntamiento que no tiene implantada la tasa, porque no tiene diferenciada la recaudación, pone en marcha la tasa, lo que tiene que hacer es, si yo voy a recaudar con la tasa lo que me cuesta la gestión,
tengo que dejar de recaudarlo por donde lo estaba recaudando antes, que era el IBI o cualquier otro impuesto municipal, de tal manera que el ciudadano no tiene por qué pagar más, uno. Y dos, a futuro, esa herramienta que supone la fiscalidad ambiental con carácter general, que es, primero, principio de quien contamina paga y, lógicamente, quien contamina más paga más. Y, en segundo lugar, los impuestos ambientales, en su filosofía, no son recaudatorios, no tienen una finalidad recaudatoria, tienen una finalidad disuasoria. El impuesto medioambiental que mejor funciona es aquel por el que menos se recauda, porque ha conseguido cumplir con los objetivos que quiere. Es decir, si tú contaminas poco, lógicamente recaudas menos, y ese es el objetivo. A veces a los ayuntamientos no les resulta atractivo el impuesto en ese sentido, porque bueno, voy a recaudar menos en la medida en la que el ciudadano va viendo que si produce menos residuos paga menos, ¿no? Y ese es el objetivo final. Y lo último es, tú tienes que ser justo a la hora de distribuir la tasa, con lo cual, si tú la utilizas bien, el vecino tiene que darse cuenta, los vecinos tienen que darse cuenta que quien menos residuos produce paga menos y quien más residuos produce paga más, de tal manera que el principio de quien contamina paga en términos justos cumple con sus objetivos. Pero ya digo, este debate es absolutamente artificial porque el Ayuntamiento de Madrid, ya que se ponía el ejemplo, ya estaba pagando lo que costaba la gestión de los residuos antes. Otra cosa es que a quienes vivís en Madrid os lo estaba cobrando y no sabéis, en realidad, tú le preguntas a cualquier vecino y dices, ¿usted sabe cuánto le cuesta, cuánto le imputa al Ayuntamiento por la gestión de los residuos? Y nadie lo sabe. No hay nada peor en términos de fiscalidad que la opacidad. Otro asunto también muy de actualidad, porque el mes que viene, si no recuerdo mal, es noviembre, no sé cómo es me refiero al plazo para poner en marcha un sistema de recolecta de envases selectivo, SDDR, no quería decir el palabra, pero al final me ha salido, ¿no? Devolver el casco, pero en lugar de vidrio, los de plástico. Después de los datos que se obtuvieron, la ley indica que tiene que ponerse en marcha este sistema y no sé en qué punto estamos. Lo vamos a ver dentro de poco, todavía le queda. ¿Qué nos puede contar? Bueno, SDDR es Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, que es más fácil decir devolver el casco, efectivamente, pero es lo mismo. Cuando se puso en marcha en este país el modelo de los contenedores de colores, estos para el reciclaje, cálculo medio es que un nivel de éxito razonable se alcanzó 15 años después de su implantación. ¿Por qué? El agente principal en la gestión de los residuos, y más en el ámbito de la economía circular, es el consumidor, es el ciudadano. Si el ciudadano no sabe lo que tiene que hacer, el sistema falla. Y cambiar un modelo de la noche a la mañana no es sencillo, porque tienes que convencer a millones de personas de que su forma de gestionar los residuos en su casa va a cambiar. Y por eso es necesario hacerlo desde el punto de vista del más amplio consenso posible. Se puede hacer vía boletín oficial del Estado, pones en marcha la ley, a partir de mañana entra en vigor el SDDR. Lo más probable es que tengas el fracaso asegurado. Lo que necesitamos es tener la capacidad suficiente para que en el cambio de modelo no solo no se produzca una situación de colapso o vayamos a una situación peor, sino que veamos una mejora desde el minuto 1 de su implantación. Y nos pareció que la mejor forma para hacerlo, bueno, lo primero había que contrastar efectivamente que con el sistema actual no cumplíamos con los objetivos, en la ley nos marcamos unos plazos, dijimos, si a esta fecha no alcanzamos este porcentaje de cumplimiento, pondremos en marcha, implantaremos el sistema de depósito, devolución y retorno, que ya está funcionando en otros países de nuestro entorno, pero luego explicaré un poco la diferencia de implantarlo en nuestro país. Bien, como eso va a requerir un gran cambio, digámoslo, cultural, en la forma de comportamiento del consumidor, del usuario, es necesario
incorporar al consumidor, al usuario, en el proceso de diseño de su implantación. Y nos pareció que la mejor forma para poder ponerlo en marcha era sentar a una mesa a todos los actores que van a participar en este proceso. Entonces, están los productores, que son los que generan el residuo y venden. Están las organizaciones, digamos, conservacionistas, que son las que quieren e impulsan la necesidad de ir a un nuevo sistema. Y los consumidores y usuarios. Y llevan varios meses trabajando en una mesa. Les dijimos, necesitamos que os pongáis de acuerdo, que diseñéis el modelo de implantación y los calendarios para su implantación. A estas alturas tienen el trabajo ya muy avanzado, y yo confío en que en un plazo de tiempo razonable podamos poner sobre la mesa una hoja de ruta acordada en ese sentido. El segundo elemento al que comentaba, que es el de nuestras diferencias, que las hay con otros países de la Unión Europea. El SDDR en muchos casos está implantado en países pequeños, en los cuales ha dado muy buen resultado. En algunos casos, países grandes lo tienen implantado no en su totalidad, sino incluso en regiones o en estados, puede ser el caso de Alemania, y los hemos ido viendo todos. ¿Qué ocurre en el caso español? ¿Qué peculiaridad tenemos los españoles respecto a estos modelos? Primero, España no es un país pequeño, y en segundo lugar, somos una potencia turística mundial. Recibiremos este año del orden de unos 100 millones de visitantes. Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes cuando interactúan como turistas, cuando están en un hotel, ¿lo hacen exactamente igual que cuando están en su casa? No les voy a juzgar, me voy a juzgar a mí mismo. Yo cuando voy de vacaciones y estoy en un hotel, consumo más agua que en mi casa. Y cualquiera consume más agua que en su casa, porque tiendes a hacer un uso mucho más liberal de un recurso que es escaso. Con los residuos, claro, si tú estás en tu casa, sabes perfectamente dónde están los contenedores, tienes en tu casa bien diseñado todo el proceso de separación y demás, y si tienes que ir a un modelo de depósito, devolución y retorno, sabes dónde tienes que ir y dónde depositarlo. Incluso si eres turista español dentro de España, pues también conoces perfectamente cuál es ese proceso. Pero si tú eres un turista de fuera de España, que vienes aquí y necesitas tener una guía mínima de comportamiento, de buenas prácticas, es muy difícil hacerlo, ¿no? Y para eso necesitamos incorporar a todo el sector, que es inmenso todo el sector que está en el ámbito del turismo, para que ese modelo tenga éxito. Con lo cual, somos un país diferente y vamos a ir yo lo he comentado alguna vez y alguien acuñó esa expresión, de España lo que va a tener que hacer, primero tenemos que hacerlo mejor de lo que se ha hecho en otros países, porque ese aprendizaje tiene que tener alguna consecuencia, con lo cual nosotros vamos a implantar un SDDR+. Eso es lo que se ha dicho. Tiene sus dificultades, creemos que se está en condiciones de poder desplegarlo en un tiempo razonable, pero necesitamos que todos, productores, consumidores y el conjunto de los sectores, participen en ese proceso para que no tengamos, primero, un intermedio complejo de gestionar y, en segundo lugar, para que dé los resultados que todos pretendemos. Secretario, la estrategia de circularidad en España 2030, estamos acercándonos, no sé, primero, cómo analizan que estamos y engancho también para al mismo tiempo una pequeña doble pregunta de si la economía circular, la circularidad en España parece que no tiene ese atractivo como otros temas medioambientales, quizá como el cambio climático o a lo mejor la crisis de biodiversidad. No sé si una cosa va con la otra y si tienen un poco analizado qué resortes podrían tocarse y dónde están ahí las fallas. Yo creo que si la estrategia de economía circular se hubiese implantado 3 generaciones atrás, no hubiésemos tenido ninguna dificultad para asumirla. Porque venimos de un modelo, la sociedad viene de un modelo de economía circular. Viene de un modelo donde nada, absolutamente nada, se desperdiciaba. Y en este país especialmente, que vivió
épocas muy duras, allá a mediados del siglo pasado, tenía perfectamente incorporado el concepto de economía circular. El problema es que nos queda muy atrás. Hemos incorporado demasiado pronto el concepto de usar y tirar en un país que, por suerte, ha evolucionado y se ha desarrollado a una velocidad de vértigo porque llegamos muy tarde a ese modelo de desarrollo, pero tiene sus inconvenientes. Y sus inconvenientes son que hemos asumido ese modelo de comercio, de usar y tirar, de tal manera que creemos que es la única forma de desarrollarse. Vinculamos que a más consumo, más calidad de vida. Cuanto más desperdicias es porque tu calidad de vida es mejor. Y eso nos lo ha imbuido un marketing muy machacón a lo largo de unas cuantas décadas. Y ahora asumir que eso no es así, primero, implica reconocer que nos estamos equivocando, o que nos hemos equivocado, o que nos han engañado. Que usar y tirar, cuanto más usas y tiras, no es necesariamente mejora de calidad de vida, porque en la medida en la que tú estás deteriorando el medio ambiente, la salud ambiental se deteriora, tu propia salud también se deteriora, y eso no nos lo habían explicado. Bien, en este momento, la sociedad española, cualquiera que mire las estadísticas, las encuestas, lo que dice Eurostat, las que se hacen a nivel nacional, el español es el ciudadano de la Unión Europea con mayor conciencia ambiental. Es verdad que va muy vinculado al concepto del impacto del cambio climático. Y estoy seguro que a estas alturas, desde el 29 de octubre del pasado año, con lo que significó el 29 de octubre del pasado año, y los incendios del pasado mes de agosto, estoy seguro que hoy el ciudadano español es todavía mucho más consciente si cabe. Pero ya hemos pasado esa frontera de distinguir las crisis ambientales, donde está el cambio climático por un lado, la crisis de biodiversidad por otro lado y la de contaminación por el otro lado. Son una sola crisis, con tres patas, que además se interrelacionan. Con lo cual, yo creo que sí, en estos momentos el ciudadano español está en condiciones de asumir que la lucha contra la contaminación, es decir, la implementación de un patrón de vida vinculado a la economía circular, es mucho más rentable en términos de salud, pero lo es también en términos económicos. Y si acudimos a los términos económicos, sabiendo que el agotamiento de las materias primas en un país que tiene limitado acceso a materias primas, que ha necesitado vivir de la importación y que eso influye en nuestra balanza comercial a lo largo del tiempo, si conseguimos reducir esa dependencia exterior, nuestra balanza de pagos pues mejorará también, con lo cual mejorará nuestra salud ambiental, con ello nuestra salud pública, nuestra salud personal y nuestra salud económica. Un win-win, como se suele decir, ¿no? Nos queda también poco tiempo, pero tenemos ahora una legislación, va a llegar sobre las toallitas, que parece que es una cosa pero que al final es un gran problema en el saneamiento de las ciudades. Tenemos también uno sobre textil, y este año se aprobó la ley contra el desperdicio alimentario. Parece como que la circularidad necesita todavía que se le meta mano en diferentes sectores, porque todos tienen potencial. Yo no sé si todavía hay alguno en el que podamos esperar que el Gobierno, que el Ministerio vaya a ponerse manos a la obra, porque parece que es muy transversal y no sé si alguno se nos escapa. No, uno va identificando los sectores. Tres principales son esos, ¿no? El sector de la alimentación, el sector del textil, el mundo de los plásticos, pero tienes también, por ejemplo, el de la reutilización. Antes que se hablaba de energía, el de la reutilización de todas las materias que se utilizan en el sector energético, evidentemente el sector de la construcción. Un país como el nuestro, con un parque inmobiliario ya que va teniendo sus añitos, necesita recuperar todo lo que significa
modernización de toda su estructura urbana y de infraestructuras. Es decir, cada sector tiene sus peculiaridades, ¿no? Comentabas específicamente esos tres. El de las toallitas, el sector ha hecho un gran esfuerzo, que vemos que cuesta alcanzar objetivos, porque hemos incorporado una conducta vinculada al mundo de las toallitas que, primero, genera mucha comodidad, segundo, hay ámbitos de la vida diaria donde es complicado prescindir de ellas, el mundo de la sanidad, el mundo de la atención infantil, el mundo de la atención a mayores. Se han introducido elementos que facilitan la vida y ahora renunciar a ellos es complicado, y el sector está haciendo ahí un enorme esfuerzo. El sector textil, que en un país como el nuestro, una historia en el ámbito del textil de éxito, sin embargo, era un sector muy desarticulado. Recientemente el sector ha constituido su propio observatorio, está haciendo un esfuerzo de diseño en cómo gestionar todo ese flujo de residuos, que es inmenso, en un mundo en el cual el mundo de la moda yo creo que es el primero que introdujo el concepto de la obsolescencia programada. Todos teníamos asumido que todos los años teníamos que cambiar nuestro armario, nuestro fondo de armario, y eso incita a un consumo prácticamente ilimitado en el tiempo. No puede ser, porque generamos problemas aquí, generamos problemas más allá de nuestras fronteras por lo que significa la gestión de esos enormes volúmenes de residuos, ¿no? de ropa desechada, y en esa dinámica hay también que corregirlo. Y en el desperdicio alimentario, porque a cualquiera que haga un cálculo en un mundo absolutamente desequilibrado, donde convive la obesidad con la hambruna, cuando a alguien le dicen que se desperdicia más del 50% de los productos alimentarios sin que lleguen a la mesa, tiene que hacernos reflexionar y pensar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Bien, pues ahí hay que ir viendo cómo a cada uno de los sectores, en función de sus características, diseña un modelo de circularidad para, al final de todo el camino, tener absolutamente todos los flujos de residuos con una capacidad de respuesta que nos permita decir que, de verdad, España es un país circular. Pues, secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morón, muchas gracias por haber venido a estas jornadas de Economía Circular del Diario.es. Muchas gracias a todos los que nos habéis visto aquí o por el streaming, y con esto cerramos esta primera parte de las jornadas. Muchas gracias.